Y ahora pues tenemos la lectura de la Santa Palabra del Señor en el libro del Eclesiastés. Vamos a leer pues el capítulo 6 entero. Eclesiastés, capítulo 6, los versículos del 1 al 12, perdón. Y dice así pues la palabra del Señor. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que los disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar de entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada pues estuvimos considerando los últimos versículos del capítulo 5 acerca de ese tema de disfrutar del bien en la vida. Lo mucho, lo poco que el Señor nos da, pues los creyentes lo podemos disfrutar con su bendición. Y en este capítulo que hemos leído, pues sobre todo en los versículos del 1 al 6 se está continuando con este tema. Y bien, pues entonces vemos Salomón, Eclesiastés, como toda la Biblia, pues tiene esta perspectiva teocéntrica de la vida. Es decir, si alguno tiene bien, si alguno tiene riquezas, es porque provienen de Dios. No es entonces a causa del azar, no es casualidad, no es entonces la vida un azar, un sinsentido. Es Dios quien gobierna y quien da a quien quiere, cuanto quiere, y pues principalmente a los que lo temen a Él y lo honran. El Señor además le da la capacidad de poder disfrutar en estos días de vanidad pues de algo de bien. Pero bien, no por ello, pues no por ver a la gente disfrutar del bien en esta vida, los que tenemos menos cantidad de bien, ¿no? Pues hemos de mirar a ellos y como que, bueno, pues las cosas que podamos vivir y recibir en esta vida sean para nosotros lo más importante. Y, por supuesto, ni mucho menos hemos de estar codiciando o envidiando el bien de otros, especialmente si son no creyentes, gente impía. Pero bueno, esto es en general para todos, es verdad, porque está para empezar el mandamiento del decálogo, el 10º mandamiento: no codiciarás nada de tu prójimo, ningún bien suyo, su casa, su mujer, sus siervos, sus bienes. No hemos de codiciar nada del prójimo. Y pues además de esto, además del mandamiento, pues si lo miramos también fríamente,
pues si lo miramos también con la razón, no tiene sentido hacerlo. Detrás de los mandamientos de Dios, pues hay unas razones. Y pues el desobedecer a Dios o el pecar, el ir contra los mandamientos de Dios, no tiene sentido. Va en contra de la razón. Y eso es lo propio del pecado. De cualquier pecado, de todo tipo de pecado. El pecado no tiene sentido. El pecado es actuar en contra de la razón, de lo que es razonable, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es apropiado. Entonces vemos que aún en el bien, aún cuando alguien recibe muchas cosas, tiene abundancia de bien en esta vida, no tiene sentido centrarnos en estas cosas, en los demás o en nosotros mismos. Porque estas cosas no permanecen. Estas cosas no van más allá de esta vida. Entonces vemos que el tener muchas cosas en esta vida no es lo mismo que tener la bendición de Dios. No es lo mismo tener mucho que tener la bendición de Dios. Y vemos pues en este pasaje, nos está explicando pues acerca de esto. Si lo miramos un poco con atención, vemos que este capítulo está compuesto pues por dos secciones o dos párrafos, dos estrofas, dos mitades también, ¿no? La primera que va desde el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 6, la segunda del versículo 7 hasta el versículo 12, el final. Dos partes o mitades, ¿no? Dos estrofas. Y en la primera, pues, claramente, pues nos encontramos aquí con dos situaciones o dos casos de gran abundancia. Las personas que aquí se describen, pues lo tenían todo. Viene introducido, pues, por el versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo muy común entre los hombres, ¿no? Es muy común, es un gran mal que está en muchas personas. Bien, pues entonces a continuación da el primer caso, como decíamos. Dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Lo que decíamos hace un instante. Es Dios quien da las riquezas. Es Dios quien da los bienes, la honra de las personas. No es, por lo tanto, un azar o algo sin sentido. Dios gobierna en el cielo y lo da a los hijos de los hombres según su parecer. Bien, pues él, vemos, lo tiene todo. Dice, nada le falta. Lo tiene todo. Nada le falta de lo que su alma desea. Bien, pues fijémonos aquí que alguien que, se puede decir así, hoy diríamos con esta expresión, ha triunfado en la vida. Alguien que ha alcanzado sus sueños, ¿no? Él deseaba, su alma deseaba y lo tuvo, ¿no? Entonces ha alcanzado sus sueños. Él, por lo tanto, ahora puede ser feliz. Sin embargo, vemos aquí que de la misma manera que Dios le da estas cosas, Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Lo mismo que decíamos. Es el Dios soberano que da no solamente las cosas, sino también que se pueda disfrutar de ello o no. Dios gobierna todo. Bien, pues no le da la facultad. No puede llegar a disfrutar del bien de todas estas cosas, ¿no? Porque dice, sino que lo disfrutan los extraños. Este es un texto un poco difícil de entender y los comentaristas se dan pues diferentes también explicaciones, pero hay que tener en cuenta en el original es en singular, no es en plural. Es sino que lo disfruta un extraño. Un extraño. Y bueno, yo pues estoy de acuerdo, tendría que ser así, traducido. Esperemos que también llegue a ser así en la revisión. Y esto pues ¿por qué? Bueno, pues aquí nos está refiriendo a que este señor que tiene tantos bienes y propiedades viene y
bueno, y es conquistado, por ejemplo, y lo disfrutan los extraños, o que lo pierde, ¿no? Por deudas y le es embargado y se lo comen los extraños, sino que creo que claramente aquí es el mismo cuadro que nos encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Lucas, capítulo 12, que era de aquel de aquel rico necio que acumuló y consiguió toda clase de bienes. Dice el capítulo 12, versículo 16, les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y versículos 19 y 20, lo que esta persona pues dijo al contemplar todas las cosas que había conseguido: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dijo Dios: necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? No sé si esta parábola del Señor Jesucristo pues estaba basada de alguna manera en este texto del Eclesiastés, pero yo encuentro muchos puntos en común entre los dos textos. Porque aquí cuando dice que no le da la facultad de disfrutar de ello, es porque Dios le quita la vida. Y de la misma manera que dice aquí el Señor Jesús en su parábola: todo lo que tú has guardado, ¿para quién será? Pues aquí dice, para un extraño. Y entonces, ¿a qué se referiría esto? Pues seguramente entonces sería el mismo caso que Abraham, en el capítulo 15. Un hombre que no tenía un hijo y pues había adoptado un heredero, ¿no? Que era un esclavo nacido en su casa, Eliezer el Damasceno. Por lo tanto, sería un extraño en este sentido que lo recibiría. En todo caso, bueno, vemos que aunque fuera su propio hijo, pues ya sería un mal. Una persona que ha estado pues entonces viviendo para trabajar, para conseguir, y bueno, pues con mucho esfuerzo ve que aumentan más y más y más sus bienes, y ahora dice: pues voy a disfrutar, ahora voy a vivir bien la vida, y entonces en ese momento va y muere. Ya es un mal, y tal como decimos, está refiriéndose a no un hijo suyo, sino a alguien exterior, pues es mayor todavía. El mal, dice que en el versículo 2, esto es vanidad y mal muy doloroso. Esta última expresión, mal doloroso, es la misma que nos encontramos en el libro de Deuteronomio, y lo está ciertamente evocando en el capítulo 28 y versículo 59, que es el pasaje de las bendiciones y las maldiciones. Leemos allí: entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Con lo cual está pues hablando en el registro de las plagas. Bien, pues vemos, ¿no?, a alguien que está, lo que decíamos, trabajando toda la vida, acumulando, piensa que lo va a disfrutar, y de repente pues tiene que partir apresuradamente. ¿Cuánta gente se encuentra en estas circunstancias, verdad? Que están trabajando y ahora pues llegan a la jubilación y ahora dicen: ahora voy a disfrutar bien, ¿no? Ya no voy a tener que trabajar, voy a poder viajar, voy a poder ocuparme de los nietos, cosa que no pude hacer con mis hijos porque yo entonces estaba siempre trabajando. Bueno, pues ahora voy a poder vivir bien la vida, me encuentro además con buena salud, creo que podré estar así 20, 30, hasta quién sabe, 40 años, y pues inmediatamente pues tiene que partir. Pero bueno, vemos aquí es algo común.
y más aún si lo que has acumulado y has vivido para acumularlo, pues al final acaba de cualquier manera. Conocía pues yo a una señora, una abuela, que era soltera, vivía sola y pues tenía bastantes riquezas, tenía distintas casas alquiladas con inquilinos, etcétera. Tenía muchas riquezas y ella, como digo, vivía sola. Ella comía muy poco, ella se vestía con cualquier cosa y pues acumuló mucho y al final, pues bueno, las casas se vendieron, fueron para un familiar lejano, el cual pues lo vendió al banco y bueno, pues esas casas con la crisis no se llegaron ni a vender ni a edificar. En esas casas están ahora viviendo ocupas. O sea que vemos, esto es algo que ocurre, esto es algo que vemos, que conocemos, de gente que hace planes en sus vidas, ¿verdad? Para su vejez, o que no los hacen debidamente, pensando en que se van a parar pues sus bienes y sin embargo solamente viven para conseguir más y más. Bien, pues dice, esto es vanidad y mal doloroso. Este, pues, por lo tanto, sería el primer caso. Y en el segundo, vemos también, a partir del versículo 3 hasta el versículo 6, está hablando de este segundo caso, que habla también de alguien que recibe la bendición de Dios, porque está hablando ahora de otro caso. Dice, aunque un hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron muy numerosos, ¿no? Digamos, está aquí, pues, estos son dos grandes bendiciones de Dios, ¿no? Para los antiguos de Israel, también, pues, para los modernos, ¿no? Y está hablando aquí en un lenguaje hiperbólico, ¿no? Exagerado, ¿no? Hace una exageración, dice, engendrar 100 hijos, ¿no? O viviere muchos años, y en el versículo 6 dice, si aquel viviere 1000 años 2 veces, es decir, 2000 años, ¿no? El doble que Matusalén, ¿no? El doble que Matusalén. Alguien, pues, que fuera contemporáneo del apóstol Pablo, que ahora todavía estuviera viviendo con nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces dice, con todas estas muestras de bendición, con todas estas muestras de bien, ¿no? Dice, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Si no llegó a disfrutar del bien durante todos estos días de vida, si él no llegó a disfrutar de todas las cosas y toda la abundancia que tenía grandes y muchas posesiones, pero si no llegó a disfrutarlas, bueno, dice que un abortivo es mejor que él. No solamente que no lo disfrutó, dice que, sino que careció de sepultura. El carecer de sepultura, el que el cadáver de alguien esté en la calle y se descomponga en la calle, pues no era solamente una gran deshonra, sino que era también una señal de maldición, ¿no? Lo vemos en la Biblia del Antiguo Testamento, pues ese fue el veredicto de Dios a Acab, por ejemplo, a través de Elías, o contra Jezabel, o también el anuncio que leemos tantas veces de los profetas, de que el pueblo, los cuerpos muertos de las personas iban a quedar en los campos para presa de las aves, o pues comida de las bestias de la tierra, o como estiércol de la tierra en los campos. Bueno, pues vemos que eso también sería un mal doloroso, eso también sería una grave plaga, eso sería también un grave mal, una maldición incluso, podríamos hablar, del Señor. No gozó del bien, y por lo tanto dice que sería mejor un abortivo, un no nacido que nunca llegó, bueno, pues un feto, ¿no? Un no nacido que pues no llegó a completar el embarazo y que nunca pues llegó, dice, a ver el sol, nunca ha visto el sol. El rico, dice, tenía todas las cosas, pero un abortivo es
mejor que él. Nos puede sorprender esto. El abortivo dice, en vano viene y a las tinieblas va, y con las tinieblas su nombre es cubierto. Ni siquiera recibió el nombre. Nadie lo ha conocido. No ha visto el sol. No lo ha conocido. No ha conocido todas las cosas buenas que este hombre, que tantas cosas tuvo, ¿verdad? Tantos años de vida y tantos hijos y etcétera. Bueno, pues no conoció estas cosas buenas, ¿no?, de la vida, pero no conoció ningún mal tampoco. Así, por lo tanto, vemos que es mejor. Hay esa expresión, ¿no? Y la Biblia, pues entonces nos enseña que hay males en la vida de las personas, por lo cual valdría más que la gente no hubiera nacido. Más le valdría a la tal persona, dice también la Biblia, no haber nacido por los males que uno puede recibir en ella, o también en la siguiente. De paso, y dicho sea entre paréntesis, vemos que también en estos versículos tenemos una base bíblica también para hablar de los no nacidos, de los abortivos, los no nacidos, que, bueno, pues aquí está hablando de ellos pues como personas, porque dice el abortivo en vano viene, a las tinieblas va, con tinieblas su nombre es cubierto, no a vista del sol ni lo conocido, pero dice, más reposo tiene este que aquel. Y lo está comparando también con el otro no van todos al mismo lugar. No van todos al mismo lugar, con lo cual aquí está pues enseñando también acerca del alma de los no nacidos, que no son solamente pues unas cuantas células así que se están desarrollando en el interior de la madre, sino que también es un ser humano y como tal tiene alma. Bien, pues ¿qué es lo que nos está, por lo tanto, diciendo estos versículos del 1 al 6 con estos dos casos que hemos visto? Pues nos está entonces describiendo aquí una situación parecida a lo que nos dice el Salmo 73. Cuando veamos a los impíos florecer, cuando veamos a los impíos que tienen pues todos los bienes en esta vida, a los poderosos, pues por mucho que tengan ellos, pues no codiciemos, no nos comparemos, no digamos, bueno, ¿y yo qué? Yo que soy un cristiano y estoy obedeciendo al Señor, ¿por qué yo no tengo pues tantas cosas y los impíos tienen mucho más que yo? Porque no sabemos el final de la historia. Al día de hoy, pues ellos están con tantas cosas, pero pueden, como vemos aquí también, acabar sus días bajo señales de la maldición de Dios. Pueden morir con la señal del desagrado de Dios, bajo la maldición de Dios. Y es lo que harán si ciertamente no se arrepienten y si no se convierten al Señor y tienen fe en Él y cambian sus vidas para obedecer y servir al Señor. Así, por lo tanto, no se han de desear ni los bienes de los otros, ni envidiarlos, sino al contrario, hemos de tener temor de Dios y contentamiento con lo que el Señor nos da. Esto pues en cuanto a la primera de las partes, de las estrofas, pero vemos en la segunda, los versículos del 7 al 12, pues ya no está hablando aquí, no se está presentando más casos. Aquí podríamos decir que es una reflexión, de nuevo, es una especie de reflexión general acerca de la vida del hombre, bajo el sol, en esta vida, la vida terrenal, ¿no? Bien, pues sigue también con el tema de lo que uno consigue en esta vida y que lo que uno pueda conseguir en esta vida no alcanza, no llega a saciar el corazón del hombre. Y todo lo que aquí se dice en los versículos del 7 al 12, vamos a ver que nos va a sonar, porque ya, de hecho, lo ha dicho antes en el libro de Eclesiastés.
no pues va a saciar el corazón de los hombres. Versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca, para saciar su apetito, para saciar pues sus deseos, y con todo eso su deseo no se sacia. Y bien, es algo que también pues vimos en el capítulo 2, versículos del 10-11. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Con todo ello, por tanto, dice aquí, Eclesiastés 6, su deseo no se sacia. Nunca vamos a estar saciados o llenos o satisfechos de los bienes de esta vida. ¿Por qué? Porque nunca habrá un momento en el cual digamos, ya estoy lleno, ya estoy saciado. Siempre uno va a querer más y más. Y no solo esto, porque esta persona es codiciosa. Es codiciosa. Sí, es codiciosa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está a la base de la codicia? A la base de la codicia hay un deseo de eternidad. Por eso nunca se sacia, porque siempre quiere más y más. Hay un deseo de eternidad en el corazón de los hombres. Y es por eso, por lo cual, dice que la Biblia dice que cuando nosotros, en vez de servir a Dios, servimos a la criatura, eso es la idolatría, pues entonces la avaricia es idolatría. Como vemos en Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento, o Colosenses, la epístola prima hermana, se puede decir, de Efesios 5:5, allí leemos que porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro es idólatra, y en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues en vuestros miembros que están sobre la tierra fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, la codicia es idolatría, porque es buscar la eternidad en las cosas de esta vida, en las cosas, en la criatura y no en el Creador. El versículo 8, pues también leemos: porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Es también un lenguaje ya visto en el capítulo 2, versículo 15, cuando dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O incluso comparando el fin de los hombres con el de las bestias, en el capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, también mueren los otros. Por lo tanto, vemos aquí al final, tanto los sabios como los necios, los justos como los impíos, como los hombres como las bestias, todo tiene un mismo final, que es la muerte. Bien, pues vemos también adelante el versículo 19, es en principio un dicho enigmático, dice: más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay comentadores que lo interpretan diciendo: más vale vista de ojos, en el sentido más vale lo que ven tus ojos ahora que el deseo que pasa. Como el refrán que tenemos nosotros, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale lo que ves ahora, lo que tienes ahora, que desear y no tener. Bueno, pues en todo caso, dice deseo, vista de ojos, deseo que pasa. En todo caso, la vista, el deseo,
los dos están muy relacionados, que el deseo, hay que recordar que el deseo pues proviene precisamente de la vista. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. La concupiscencia, estos deseos intensos y malos, mal dirigidos, pues provienen de la vista. Bien, también vemos en el versículo 10 respecto a lo que ya es, pues hace mucho que ya tiene nombre, es lo que nos encontramos, ¿no? Ya al inicio de la carta, del libro, cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. O en el versículo siguiente, cuando dice, ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Pues entonces fijémonos que esto es lo que ya vimos hace unas cuantas semanas acerca de las muchas palabras, la vanidad. Capítulo 5, versículos 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y aquí ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y después ya el versículo 12 concluye con una, podemos decir, pregunta general acerca de la vida, de lo que es el bien de la vida. Y dice, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él, debajo del sol? Que es algo también que se ha tratado, lo del bien de la vida, en el capítulo 5 y versículo 18. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Pero antes de considerar sobre todo este versículo final, el 12, para ver el panorama completo de lo que nos están diciendo estos versículos del 7 al 12, hemos de fijarnos sobre todo en un pequeño detalle. Una palabra que, si nos hemos dado cuenta al leer, pues se repite hasta 5 veces en estos versículos. Si lo contamos bien, vemos es la palabra hombre. Es la palabra hombre que aparece pues en estos versículos. Versículo 7, ¿qué trabajo tiene el hombre para su boca? También vemos en el versículo 10, respecto de lo que es ya a mucho que tiene el hombre. Y después también versículo 11, ¿qué más tiene el hombre? Y después el versículo 12 también, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre? Y al final, ¿quién enseñará al hombre que será debajo después, al hombre que será después debajo del sol? Entonces es la palabra hombre, 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 es la misma palabra en el original que es Adán. Es Adán, que tiene aquí un sentido pues así general, el sentido de humanidad, pero vemos que es la humanidad una en Adán, es la humanidad una en el representante, en Adán, en el primer padre, en el primer hombre que se rebeló contra Dios. ¿Y por qué se rebeló contra Dios? Porque vio el árbol del conocimiento del bien y del mal y deseó, codició tener ese bien y ese mal y comió del árbol desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y pues entonces al pecar, Dios de una manera irónica dijo, Él ya es uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto vemos que si volvemos a leer estos versículos,
brevemente, pues con esto en mente, lo podemos retener. Cuando dice todo el trabajo del hombre en Adán, caído en pecado, es para su boca, y con todo esto su deseo no se sacia. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene el hombre en Adán, caído en pecado, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso con él. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en Adán en la vida? Porque ¿quién enseñará al hombre en Adán qué será después de él debajo del sol? Bien, pues fijémonos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el versículo 10, cuando está diciendo, se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Esto está también, pues, recordando lo que dice Job en el capítulo 14. Job, capítulo 14, versículo 20 al 22, cuando dice acerca de Dios y del hombre, para siempre serás más fuerte, hablando de Dios, más fuerte que el hombre, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá sobre él su alma. Versículo 11, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? A pesar de, por lo tanto, las muchas palabras y lo que diríamos sus muchos deseos, ¿qué más puede conseguir el hombre en rebelión contra Dios? ¿Qué más puede conseguir él en contra de aquel que es más poderoso que él? Versículo 12, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en su vida? Aquel que se extravió, aquel que desobedeció, que murió espiritualmente y después también corporalmente, porque su deseo, el deseo vivo que él codició era llegar a ser como Dios, llegar a ser como Él. Así, por lo tanto, vemos que cuando dice aquí el versículo 12, ¿quién sabe cuál es el bien? Por supuesto, el bien de los hombres no es lo que nos parece a nosotros. El bien de los hombres es Dios y su voluntad. Dios y su voluntad. Él nos ha dejado su palabra escrita para que no nos concibamos nosotros lo que nos parece a nosotros que es el bien para nosotros, ni que concibamos nosotros el bien fuera de Dios. Hemos citado el Salmo 73, cuando hablaba de la prosperidad de los impíos. La conclusión al final del salmista de Asaf fue: no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. Y a quien tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti, pues nada deseo en la tierra. No, pues podemos reclamar para nosotros un estatuto de autonomía, o ni mucho menos una declaración de independencia para con Dios, porque nosotros hemos de ser siempre dependientes y estar regidos por Dios y por su voluntad. Esa es para nosotros el bien. Eso es para nosotros el bien. No podemos imaginarnos otro bien mayor que este. Y dice: ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? De entre los hombres nadie, porque nadie puede decir qué será el día de mañana. Aquel que guardaba mucho en su almacén, le venían a pedir el alma esa noche y él no lo sabía. ¿Quién le enseñará el hombre lo que ha de ser el día de mañana? De los hombres nadie, pero Dios lo conoce. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el fin desde el principio. Lo conoce de una manera total, instantánea, directa. Él no tiene que investigar. Él no tiene que hacer pues una deducción ni unos estudios para saber las cosas. Él lo sabe todo directamente, porque Él tiene todo el conocimiento, de la misma manera que Él tiene todo el poder.
Así, por lo tanto, Él es todo el bien del hombre, y fuera de Él no hay bien alguno. En conclusión, pues hemos de buscar, de dejar de buscar, el bien, nuestro bien en esta vida. El bien en esta vida no son las riquezas. El bien en esta vida no es lo que nosotros podamos de disfrutar de las cosas que tenemos o hacemos. Si las podemos disfrutar, es una bendición de Dios. Pero aunque las disfrutemos, se acabarán. Si ponemos el corazón en ellas, vamos a estar decepcionados y vamos a estar frustrados y vamos a estar, pues, por lo tanto, continuamente insatisfechos. Además, poner el bien nuestro en la criatura es idolatría. Y ningún idólatra, como hemos leído, heredará el reino de los cielos. Así, por lo tanto, hemos de vivir esta vida, usar las cosas de esta vida, también los bienes que tengamos, pero hacerlo todo desde la perspectiva de la eternidad. Lo que realmente cuenta no son las riquezas que podemos tener aquí abajo. Lo que realmente cuenta es hacerse tesoros en los cielos que no pasarán, que nadie nos lo quitarán, que donde no podrán venir aquí ladrones a quitarlos, ni la polilla ni el orín corroen. Riquezas en los cielos, las buenas obras con las cuales nuestro Padre en los cielos es glorificado. Obras de amor y gratitud a Él, cumpliendo su voluntad escrita. Ese es el bien. Hacer tesoros en los cielos, y también, por lo tanto, el bien para nosotros es poder estar disfrutando de Dios en la eternidad. Ese es para nosotros el bien. Ese es para nosotros el bien del que cayeron los primeros padres por desear otra cosa. Y para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estar otra vez en la eternidad contemplando el rostro de Dios, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, eso será para nosotros todo nuestro bien, un bien que no acabará más, un bien que no se va a pasar. Esto es lo que los creyentes en Cristo Jesús recibiremos por la gracia del Señor, la que Él nos ha dado, y por su amor, y a esto es lo que nos tenemos que aferrar. El gran mal en el mundo es haber dejado al Dios eterno y las cosas de la eternidad y cambiarlas por los bienes de este mundo y los deseos temporales. Eso es un muy mal negocio. Eso es un muy mal negocio, y quien lo hace acaba en la bancarrota y completamente arruinado. El negocio verdadero es aferrarse al Dios eterno y a las cosas de la eternidad. Hemos de levantar nuestras cabezas para mirar por encima de todas estas cosas, haciendo uso de ellas para la gloria de Dios, pero sabiendo que no es lo nuestro, no es nuestro fin todas estas cosas, sino las que estamos esperando, tal como nos dice Colosenses 3, y con esto acabamos. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Amén. Oramos al Señor.